Hola, buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo 1, estamos integrados por Susi, Yulisa y su servidor Ángel. El día de hoy vamos a llevar nuestra exposición respecto del libro La pedagogía del oprimido. Para ello yo empezaré con esta exposición. Y bueno, vamos a partir de la premisa de que en toda situación donde existen relaciones entre personas, cuando existe una explotación o se obstaculiza la búsqueda de información de otra persona, existe una relación opresora y una vez establecida dicha relación, se instaura la violencia. La violencia de los opresores los deshumaniza, pues no tiene otra vocación más que buscar hacer menos a los oprimidos. Ello como una distorsión de buscar ser más. Y lógicamente esto conduce a los oprimidos a que tarde o temprano luchen contra quien los minimizó. Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Estos, que oprimen, explotan y violentan en razón de su poder, no pueden tener en dicho poder la fuerza de la liberación de los oprimidos ni de sí mismos. Los opresores, falsamente generosos, tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca, a fin de que su supuesta generosidad continúe teniendo la posibilidad de realizarse. Entonces, la pedagogía del oprimido es aquella que debe ser elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de su humanidad. Solo en la medida en que descubran que alojan al opresor, podrán contribuir a la construcción de la pedagogía liberadora. En un primer momento, este descubrimiento de los oprimidos, en vez de buscar la lucha, tienden a ser también opresores o subopresores, pues tienen la premisa de que el hombre nuevo son ellos mismos transformándose en opresores de otros. Un ejemplo de ello podría ser el caso de las reformas agrarias, donde los campesinos las buscan, pero no para liberarse, sino para poseer tierras y con estas transformarse en propietarios o en una forma más precisa en patrones nuevos de los nuevos empleados. En los oprimidos, el miedo a la libertad es el miedo a asumirla. Por su parte, en los opresores es el miedo de perder la libertad de oprimir. Cabe hacer mención que uno de los elementos básicos de la mediación entre opresores y oprimidos es la prescripción. Para ello, en toda prescripción se imponen ideas a los opresores, pautas que son ajenos a ellos. La libertad entonces es una conquista y no una donación, que existe una búsqueda permanente. Por ello es que la pedagogía del oprimido en el fondo es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación. Este tipo de pedagogía es humanista y liberadora, y cuenta de dos momentos distintos, aunque interrelacionados. En el primero, los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo a su transformación, y en el segundo es que una vez transformada esa realidad opresora, en la pedagogía del oprimido se debe continuar en proceso de permanente liberación. Para los opresores, la persona humana no solo son ellos, sino son objetos y cosas, y solamente hay un derecho que ellos ven como único: su derecho a vivir en paz frente al derecho de sobrevivir de otros. De ahí que la conciencia opresora tiende a transformar en objeto su dominio todo aquello que no es cercano. Cabe hacer mención también de otro concepto importante, que es respecto a la visión bancaria de la educación y el saber de este conocimiento. Pues para este tipo de concepción, el conocimiento es una donación de aquellos que se juzgan sabios, que donan a aquellos que consideran ignorantes. En este tipo de pedagogía, el educador aliena la ignorancia, se mantiene en posiciones fijas e invariables, y siempre será él el que sabe, en tanto que los educandos serán siempre los que no saben. Y esta rigidez proporciona algunas limitaciones en la educación, dentro de las que se destacan que el educador es siempre el que educa y el educando es siempre el educado. El educador es quien sabe y los educandos quienes no saben. Y bueno, en este tipo de pedagogía el educador es quien habla y los educandos quienes escuchan dócilmente.
La educación como práctica de dominación lo que busca precisamente es mantener la ingenuidad de los educandos, adoctrinarlos en el sentido de que se acomoden a este mundo de la opresión. Cállate, Ángel. No digas, no dejas explicar a todos. Recuerda que ahora ya los educadores no educan, no llenan de conocimientos a los alumnos, sino que todos aprendemos de todos los educadores con educandos, y así entre compañeros. Pero tú ya hablaste mucho, ya deja que yo hable. Hablar de democracia y callar al pueblo es una farsa. Perdón, pero mi compañero no me deja hablar y ya es mi turno. Yo voy a explicar el capítulo 3. Al hablar del diálogo, se introduce la palabra y sus elementos de acción y reflexión. Privada la palabra de su dimensión activa, se sacrifica también la reflexión, se transforma en palabrería, en mero verbalismo. Es una palabra hueca, dado que no hay compromiso de transformación ni compromiso sin acción. Por lo contrario, se subraya o hace exclusiva la acción con el sacrificio de la reflexión. La palabra se convierte en activismo. Este es acción por la acción. Al minimizar la reflexión, niega también la praxis verdadera e imposibilita el diálogo. La existencia humana no puede ser muda, silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo. Decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo. Decirla no es un privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. El diálogo es este encuentro de los hombres mediatizados por el mundo, para pronunciarlo, no agotándose. Por lo tanto, en la relación yo o tú. Por eso, es importante que para el diálogo las dos partes participen con el mismo derecho de expresar y decir sus puntos de vista, y quienes no lo hacen, exijan ese derecho. Como tú, compañero, debiste exigir tu derecho de diálogo y no permitir que yo te quitara la palabra. El diálogo es una exigencia existencial. Solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado. Ángel también recuerda que el diálogo no es guerra ni discusión, que debe ocurrir entre las personas que lo realizan, porque el diálogo no puede ser solo de uno para el otro, sino por los sujetos dialógicos. Es así como no hay diálogo si no hay profundo amor al mundo y a los hombres. El amor es un acto de valentía, nunca de temor. El amor es un compromiso con los hombres. Donde exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con la causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico. Por eso los oprimidos deben luchar para que desaparezcan las condiciones donde se encuentran aplastados. Cuando no hay amor por el mundo, la vida, los hombres, no es posible el diálogo, así como cuando no hay humildad, o si alguno de los sujetos pierde la humildad, ahí termina el diálogo. Cuando hay una reunión de personas dialogando, no hay ignorantes absolutos, ni sabios absolutos, sino hay seres en comunicación que buscan saber más. Tampoco hay diálogo cuando no existe fe en los hombres, fe en su poder de hacer y de rehacer, de crear y recrear, teniendo en cuenta siempre que es un derecho de todas las personas. El hombre dialógico, que es crítico, tiene fe en los hombres antes de encontrarse frente a ellos. Es crítico porque sabe que todos tienen el poder de hacer, crear, transformar, dando lugar al derecho de cada persona. Así que cuando hay amor, humildad y fe, hay diálogo en relación horizontal, donde la confianza de una persona a la otra es una consecuencia obvia. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Cuando no hay confianza, la humildad, el amor y la fe son falsos. Es como cuando yo digo que soy un ser muy educado y que sé dialogar, pero fui muy grosera porque le quité la palabra a mi compañero Ángel. Ahí estoy demostrando que es falso e incoherente lo que digo con lo que hago. La educación como práctica de la libertad, su dialogicidad,
Empieza cuando el educador educando se pregunta qué va a dialogar con estos. El humanismo, dice Furter, consiste en permitir la toma de conciencia de nuestra plena humanidad como condición y obligación, como situación y proyecto. La existencia de los hombres se da en un mundo de ellos que recrean, transforman incesantemente. Los hombres son conciencia de sí y del mundo, son cuerpo consciente que vive una relación dialéctica entre los condicionamientos y la libertad. Los hombres, a través de su acción sobre el mundo, crean el dominio de la cultura, de la historia. Radica en seres de praxis, siendo reflexión y acción verdaderamente transformadoras de la realidad. Los temas generadores pueden ser localizados en círculos concéntricos, que parten de lo más general a lo más particular. En la educación problematizadora, permite presentar a los individuos dimensiones significativas de su realidad, cuyo análisis crítico les posibilite reconocer la interacción de sus partes. Con el fin de investigar el pensamiento de los hombres referidos a la realidad, es investigar su actuar sobre la realidad que es su praxis. Los investigadores van fijando su mirada crítica en el área de estudio como una calificación. La preocupación de los investigadores debe centrarse en el conocimiento de la conciencia real. La segunda fase de la investigación comienza cuando el investigador llega a la aprehensión del conjunto de contradicciones con las que elaborarán las codificaciones que servirán para la investigación temática. La tercera etapa de investigación vuelven en el área para empezar los diálogos descodificadores en los círculos de investigación temática. Deben estar presentes los auxiliares de investigación, representantes del pueblo y algunos participantes de los círculos de investigación. Es indispensable el análisis de los especialistas, ya que serán ratificadores y ratificadores de la interpretación de los hallazgos de investigación. Su última etapa es reducir el tema, estableciendo una secuencia de la visión general del tema reducido. Una vez elaborado el programa, con la temática ya reducida y codificada, se confecciona el material didáctico. Ya elaborado el material didáctico, está preparado para devolverlo al pueblo, sistematizada y ampliada. Esa temática que salió del pueblo vuelve ahora a él, pero como problemas que debe descifrar y no como contenidos que le deben ser depositados. Los opresores son falsamente generosos con los oprimidos. Muy bien, compañeros, yo les voy a hablar sobre la teoría de acción antidialógica. Esta está centrada en la necesidad de conquista y en la acción de los dominadores, que prefieren dividir al pueblo para mantenerlo oprimido, haciendo así que la invasión cultural y la manipulación de la información descalifiquen la identidad de los oprimidos. Después de la crítica, apela a la noción de unir para liberar a través de la colaboración organizada que nos conduciría a la síntesis cultural, que considera al ser humano como el actor y el sujeto de su proceso histórico. A su vez, afirma también sobre la teoría antidialógica que apela a la invasión cultural camuflada, a la falsa admiración del mundo y a las relaciones establecidas como naturales, como mitos superestructurales para mantener el estatus y mantener a los oprimidos peleados entre sí, porque los divididos son fácilmente dirigidos y manipulados. Te voy a platicar, compañero, compañera, sobre sus características de esta teoría. Por ejemplo, la conquista es la necesidad que se da desde las formas más duras y represivas, como la dominación y a las más sutiles, como el paternalismo y la dominación económica. El dividir para mantener la opresión, siempre que las minorías se mantengan divididas entre sí. A las mayorías de las poblaciones pueden ser manipuladas con mayor facilidad, reprimiendo sus movimientos con menos efectos adversos. La manipulación, a través de la manipulación, los dominadores van dominando a las masas populares a conformarse a sus objetivos. Cuanto más se conformen con los objetivos de la clase dominante, más podrá ésta mantener su poder. La invasión cultural
es la penetración de los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo a estos sus valores y su visión del mundo con su creatividad e inhibiendo su expansión y su expresión. Podemos citar como ejemplo de la invasión cultural estadounidense las cadenas de comidas rápidas. Mediante valores culturales imponen ciertas dominaciones económicas, hasta la televisión y el cine como masas de comunicación. Estas propuestas son unilaterales, dando que se imponen como valores estandarizados que determinan cuestiones fundamentales y no permiten la penetración de expresiones alternas. Unir para liberar. Si en la teoría de la acción antidialógica se impone necesariamente el que los dominadores provoquen la división de los oprimidos con el fin de mantener más fácilmente la opresión. En la teoría dialógica de la acción, por el contrario, el liderazgo se obliga incansablemente a desarrollar un esfuerzo de unión en los oprimidos entre sí y de estos con él para lograr la liberación. Fue así, a través de un diálogo con las masas campesinas, como su praxis revolucionaria tomó un sentido definitivo. Sin embargo, no se expresa debido quizá a la humildad, pues fueron precisamente experimentadas en una unión de humildad, y su capacidad de amar fueron las que hicieron posible su comunión con el pueblo, y esta comunión indudablemente dialógica se hizo una colaboración. Mientras que la élite dominadora, su unidad interna implica la división de masas populares para el liderazgo revolucionario, su unidad solo existe en la unidad de masas entre sí y con él. La primera existe en la medida que existe antagonismo con las masas, la segunda en razón de su comunión con ellas, que por esto mismo deben estar unidas y no divididas. La situación concreta de opresión, al dualizar el yo del oprimido, al hacerlo ambiguo, emocionalmente inestable, temeroso de la libertad, facilita la acción unificadora indispensable para la práctica liberadora. Descubren que, como hombres, no pueden continuar siendo objetos poseídos, y de la toma de conciencia entre sí mismos como hombres oprimidos derivan a la conciencia de la clase oprimida. La unión de los oprimidos es un quehacer que se da en el dominio de lo humano y no en el de las cosas. Se verifica, por eso mismo, en realidad, que solamente será autenticado, comprendido, al captarse en la dialecticidad entre la infra y la supraestructura. Al fin de que los oprimidos se unan entre sí, es necesario que corten el cordón umbilical del carácter mágico, a través del cual se encuentran ligados en un mundo de la opresión. La organización, en tanto a la teoría de la acción antidialógica, la manipulación útil a la conquista se impone como condición. Como les decía, compañeros, la manipulación útil a la conquista se impone como condición indispensable al acto dominador. En la teoría dialógica de la acción nos encontramos con su opuesto antagónico, el de la organización de las masas populares. Organización que no está directamente ligada a su unidad, sino que es un desdoblamiento natural, producto de la unidad de las masas populares. La manipulación funciona como instrumento de conquista. De cierta manera, aquellos de los animales y los árboles campesinos que, inmersos en el tiempo, se consideran iguales a estos. Estamos convencidos de que es indispensable que estos hombres adheridos de tal forma a la naturaleza y a la figura del opresor se perciban como hombres a quienes se le ha prohibido estar siendo. La cultura del silencio que se genera en la estructura opresora y bajo cuya fuerza condicionante realizan su experiencia de objetos, necesariamente los constituye en esta forma. Descubrirse
Por lo tanto, a través de una modalidad de acción cultural, dialógica, problematizadora de sí mismos en su enfrentamiento con el mundo, significa, en un primer momento, que se descubran como Pedro, Antonio o José, con todo el profundo significado que tiene este descubrimiento, que él significa ser nosotros mismos. La síntesis cultural. Con esta hemos afirmado a lo largo de este capítulo que toda acción cultural es siempre una forma sistematizada y deliberada de acción que incide sobre la estructura social, en el sentido de mantenerla tal como está, de verificar en ella pequeños cambios o transformarla. De ahí que, como forma de acción deliberadora y sistemática, toda acción cultural tiene su teoría, la que determinando sus fines delimita sus métodos. La acción cultural consiste o inconscientemente está al servicio de la dominación o lo que está al servicio de la liberación de los hombres. Ambas se procesan, como lo afirmamos, en él y sobre la estructura social, que se constituye en la dialecticidad, permanencia del cambio. Esto es lo que nos explica que la estructura social, para ser, deba estar siendo, o en otras palabras, estar siendo en el modo de la duración que tiene la estructura social, es la aceptación del término. Los opresores son falsamente generosos con los oprimidos. Muy bien, chicos, excelente exposición. Con esto concluimos la explicación del libro de Freire, Pedagogía del Oprimido, presentado por Ángel, Susi y Jolisa. Ya se pueden ir a sus casas, chicos. Nos vemos mañana. Televisa presenta. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de esta tarde. Aquí, en el canal Conviviendo para Aprender. Esta tarde tenemos a 3 invitados muy representativos de la pedagogía. Tenemos a Tupu, Florencia y Juanito, que nos van a hablar sobre el libro Pedagogía de la Esperanza del pedagogo brasileño Freire. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de hoy. Gracias, Carlos. Paulo Freire menciona en su texto, como viene constituyéndose mi pensamiento pedagógico, inclusive en esta pedagogía de la esperanza, en que examino la esperanza con que escribí la pedagogía del oprimido. Esto quiere decir que sin una mínima de cantidad de esperanza, no podemos siquiera tener impulsos para hacer cosas extraordinarias. En este libro, Freire refiere al contenido de la pedagogía del oprimido. Logra reflexionar sobre su construcción, las ideas que contiene e identificar su ubicación en un ámbito político, social y personal, así como hacer referencia al uso de la esperanza, aunque ésta no sea validada en la sociedad. Esto quiere decir que sin una mínima de cantidad de esperanza, no podemos siquiera tener impulsos para hacer cosas extraordinarias. En este libro, Freire refiere al contenido de la pedagogía del oprimido. Logra reflexionar sobre su construcción, las ideas que contiene e identificar su ubicación en un ámbito político, social y personal, así como hacer referencia al uso de la esperanza, aunque ésta no sea validada en la sociedad actual. Defiende que la educación debe estar basada en la verdad y hacerse una educación política. Además, menciona que la esperanza es aquella que nos mueve, nos hace crecer y reflexionar, pero por más que sea necesaria, no es suficiente para transformar la realidad.
La esperanza es una necesidad ontológica. La desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en distorsión de la necesidad ontológica. Como programa, la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo. Freire responde a esto con la siguiente frase: no soy esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo existencial e histórico. Una de las tareas del educador o la educadora progresista a través del análisis político serio y correcto es descubrir las posibilidades, cualesquiera que sean los obstáculos, y para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer porque difícilmente luchamos, y cuando luchamos como desesperanzados o desesperados, es nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente vengativo. Con referente al educando, nos menciona que éste se torna realmente educando cuando y en la medida en que conoce o va conociendo los contenidos, los objetos cognoscibles, y no en la medida en que el educador va depositando en él la descripción de los objetos o de los contenidos. El educando se reconoce conociendo los objetos, descubriendo que es capaz de conocer, asistiendo a la inmersión de los significados, en cuyo proceso se va tornando también significador crítico. Más que ser educando por una razón cualquiera, el educando necesita volverse educando asumiéndose como sujeto cognoscente y no como una incidencia del discurso del educador. Es aquí donde reside, en una última instancia, la gran importancia política del acto de enseñar. No hay como repetir que enseñar no es la pura transferencia mecánica del perfil del contenido que el profesor hace al alumno pasivo y dócil. Como tampoco hay que repetir que partir del saber que tengan los educandos no significa quedarse girando en torno a este saber. Partir significa ponerse en camino, irse, desplazarse de un punto a otro y no quedarse permanecer. La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido, es un libro escrito con rabia, con amor, sin lo cual no hay esperanza. Una defensa de tolerancia que nos compone con la convivencia y de la radicalidad, una crítica al sectarismo, una comprensión de la posmodernidad progresista y un rechazo de la conservadora neoliberal. Para finalizar mi participación, me permito hacer la siguiente cita de nuestro autor. Aunque no se puede negar la desesperanza como algo concreto, con razones históricas, económicas y sociales, tampoco puede partir del pragmatismo y el supuesto fin de la historia y la lucha de clases, para decir que no hay por qué soñar, siempre hay por qué soñar. ¡Wow! Excelente introducción, Tupu. Te lo agradecemos mucho, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la presentación de esta obra magnífica con Pepito Juanito. Por favor, Juanito. Gracias, Carlos Villarreal. Le agradezco a Tucán por maravillosa introducción a esta obra maestra de Freire, que nos comparte a todos nosotros. Como bien comentas, la esperanza nos impulsa a concretar lo que soñamos, nuestra sociedad. Por esto mismo, él aborda dos elementos claves que se vuelven fundamentales en sus demás obras, que es el lenguaje y el rol del educador desde su pensamiento posmoderno progresista. Nuestro amigo Freire nos habla sobre la ideología de los roles al hablar, algo que él nos dice que no es un problema gramatical, pero sí un problema de ideología, por las críticas que él recibió en su obra, La pedagogía del oprimido, diciendo que ocupaba un lenguaje muy machista. A lo que él responde: el rechazo de la ideología machista implica necesariamente la recreación del lenguaje, es parte del sueño posible a favor del cambio del mundo. Siempre
A él le ha parecido un momento estético del lenguaje que debe ser perseguido por todos. No hay ninguna incompatibilidad entre el rigor de la búsqueda, de la comprensión y del conocimiento del mundo, de la belleza y de la expresión en los descubrimientos. La práctica de leer textos seriamente es un proceso amplio que exige tiempo, paciencia, sensibilidad, método, rigor, decisión y pasión. Leer un texto exige de quien lo hace, sobre todo, estar convencido de las ideologías que no han muerto. Leer es tiempo de estudio, es aprender cómo se dan las relaciones entre las palabras y la composición del discurso. Es tarea del sujeto crítico, humilde y decidido. Y ahora les voy a hablar de los educadores. La tarea de los educadores sería demasiado fácil si se redujera a la enseñanza de contenidos que ni siquiera necesitarían ser manejados y transmitidos en forma en que no se compromete o muestra la emoción de sus sentimientos. En la línea progresista, enseñar implica a los educandos que se apropien de la significación profunda de contenidos de lo que están enseñando. Cualquiera que sea la calidad de la práctica educativa, autoritaria o democrática, siempre es directiva. Sin embargo, en el momento en que la directividad del educador infiere con la capacidad creadora, formuladora e indicadora del educando en forma restrictiva, entonces la directividad necesaria se convierte en manipulación, el autoritarismo. La manipulación y autoritarismos practicados por muchos educadores. Lo que se exige a los educadores es su eticidad, o sea, ser coherentes con un sueño democrático, que respeten a los educandos y por eso mismo no los manipulen nunca. De ahí la cautela vigente con la que deben actuar, con la que deben vivir intensamente su práctica educativa. Sus ojos siempre deben de estar abiertos, sus oídos también, su cuerpo entero abierto a las trampas de que está lleno el llamado currículum oculto. De ahí la exigencia que deben imponerse de ir tornándose cada vez más tolerantes. Lo que exigen los educadores es su eticidad, en ser coherentes con un sueño democrático, respeten a los educandos y por eso mismo no los manipulen nunca. De ahí la cautela vigilante con la que deben actuar, con la que deben vivir intensamente su práctica educativa. Sus ojos siempre deben de estar abiertos a sus oídos y también su cuerpo entero abierto a las trampas del que está lleno el currículum oculto. De ahí la exigencia de que deben imponerse de ir tornándose cada vez más tolerantes, de ir poniéndose cada vez más transparentes, de ir volviéndose cada vez más críticos, de ir haciéndose cada vez más curiosos. Cuanto más tolerantes, más transparentes, más críticos, curiosos y humildes sean, estarán asumiendo la práctica docente. Enseñar no es solo transmitir contenidos en torno a un objeto. Enseñar solo es válido cuando los alumnos aprenden a aprender la razón de ser el objeto o el contenido. Enseñar es así la forma que adopta el acto del conocimiento, en que el profesor necesariamente realiza a fin de saber lo que enseña para provocar también en los alumnos su acto de conocimiento. Por eso, enseñar es un acto creador, no un acto crítico ni mecánico. Lo que no podemos dejar de lado es lo que los alumnos traen consigo, la comprensión del mundo, de su mundo, que es más variadas dimensiones de su práctica centrada en su sociedad, su habla, su manera de contar, de calcular, sus saberes en torno al llamado de otro mundo, su religiosidad, sus saberes en torno a la salud, el cuerpo, la sexualidad, la vida y hasta la muerte. Y es así como Paulo Freire nos habla sobre el rol de un educador bajo su perspectiva. Muchas gracias, Juanito Pepito, por tu comentario sobre la obra de Freire. En verdad, es agradable escuchar cómo Freire habla sobre el rol del docente.
Por último, y para cerrar este compartir sobre esta obra de Freire, hablará Florencia acerca de lo último que toca el libro. Por favor, Florencia. Ay, sí, muchas gracias, Carlos. Tocaste puntos claves de esta obra de Freire, en la cual él habla a partir de sus experiencias y vivencias. Como bien lo menciona Juanito Pepito, otras razones de opresión, como el sexo, raza, clase y por pensar de manera diferente. Freire nos comparte que la unidad de la diversidad debe ser la respuesta eficaz de los proscritos y de las proscritas, de aquellos a los que se les prohíbe ser, a la vieja regla de los poderosos, dividir para reinar. Sin unidad de la diversidad ni siquiera es posible que las llamadas minorías luchen por sus derechos fundamentales, podría decirse mínimos, mucho menos que superen las barreras que les impiden ser ellas mismas, o minorías para sí, las unas con las otras y no las unas contra las otras. Nos ejemplifica esta división con una experiencia en un congreso donde los diferentes grupos se fueron levantando uno a uno, diciendo: somos negros y queremos estar solos. Somos indios y queremos estar solos. Somos chicanos y queremos un lugar solo para nosotros. Él, después de escucharlos y reflexionar durante un silencio, les contestó que respetaba la posición de ellos, pero que estaba convencido de que cuanto más se identificaran como tales las llamadas minorías y se cerraran las unas a las otras, tanto mejor dormiría la única y real minoría, la clase dominante. Por esto mismo, Freire nos lleva a reflexionar que las llamadas minorías realmente son la mayoría. Para poderse reconocer como mayoría, hay que trabajar las semejanzas entre sí y no solo las diferencias, creando una unidad en la diversidad. Esto lo llamó él una afirmación lúcida y progresista. Las razones de opresión que en un principio mencioné no se agotan por sí solas, sino que exige también la comprensión de la minoría del corte de clase, es decir, el sexo solo no explica todo, la raza sola tampoco, la clase sola tampoco. La discriminación racial no puede bajo ningún concepto ser reducida a un problema de clase como el sexismo. Por otro lado, y no obstante, lo cual sin el corte de clase, no se entiende el fenómeno de la discriminación racial ni sexual en su totalidad, ni tampoco el de las llamadas minorías en sí mismas. Además del color de piel, de la diferenciación sexual, existe también el color de la ideología. ¿Pero qué provoca toda esta discriminación? Freire nos habla sobre la multiculturalidad, la cual podría ser un problema que puede ser convertida en riqueza, fuerza, unidad. Él define a la multiculturalidad como un fenómeno que implica la convivencia de diferentes culturas, siendo una creación histórica que implica decisión, voluntad política, movilización, organización de cada grupo cultural con miras a fines comunes, que exige, por lo tanto, cierta práctica educativa coherente con esos objetivos y nueva ética fundada en el respeto de las diferencias. Durante los diversos encuentros que Freire tuvo con educadoras y educadores por diversos países, los invita a pensar críticamente, en primer lugar, y que no se separe la enseñanza del contenido de enseñar a pensar correctamente. En segundo lugar, exige la capacitación permanente de los educadores y de las educadoras. Su capacitación científica exige un serio y coherente empeño con miras a superar las viejas marcas autoritarias y elitistas que perduran en las personas que habitan en ellas, siempre prontas a ser reactivadas. Él resalta que su intención en los trabajos del seminario era la de orientar una dirección a una unidad práctico-teórica, pues todo debe ser visible y explicado. Lo aclara mejor de la siguiente manera: no existe gobierno que permanezca verdadero, legítimo, digno de fe, si su discurso no es corroborado por su práctica, si apadrina y favorece a sus amigos, si es duro solo con los opositores y suave y ameno con los correligionarios, si cede una, dos, tres veces a las presiones poco éticas de los poderosos o de amigos, ya no se detendrá. Otro punto importante que Freire toca en esta obra son dos preocupaciones fundamentales que deben tener las universidades y que tienen que ver con el ciclo del conocimiento.
Una es el momento en que conocemos el conocimiento existente, ya produzco. Y la otra es aquella en que producimos el conocimiento nuevo. El momento en que conocemos el conocimiento existente es preponderantemente el de la docencia, el de enseñar y aprender contenidos, y el otro, el de la producción del nuevo conocimiento, es preponderantemente el de la investigación. Él nos dice que toda docencia implica investigación, y toda investigación implica docencia. No existe verdadera docencia en cuyo proceso no haya investigación como pregunta, como indagación, como curiosidad, creatividad, así como no existe investigación en cuya marcha no se aprenda necesariamente porque se conoce y no se enseña porque se aprende. El papel de la universidad, sea esta progresista o conservadora, es vivir con seriedad los momentos de este siglo, es enseñar, es formar, es investigar. Por último, para cerrar las reflexiones que Freire nos comparte en su obra Pedagogía de la Esperanza, no debemos olvidar que uno de los aprendizajes que la posmodernidad progresista exige de nosotros es que no siempre la victoria total de la revolución evita que ella se pierda más adelante. Ganar la lucha es proceso sin un punto que se puede llamar final. Cuando se absolutiza este punto, la revolución se inmoviliza. Esperanza. Almas que antes tenían simplemente prohibido hablar, ahora gritan y cantan. Cuerpos que tenían prohibido pensar, discursan y rompen las ataduras que los aprisionaban. Wow, Florencia, muchas gracias por tu compartir con los demás especialistas en el pensamiento de Freire. Y bueno, de verdad se les agradece su presencia en el programa de hoy. Entonces, nos despedimos de esta manera, con esta gran obra de Freire. Muchas gracias. Isabel, como Carlos Villarreal. David Vázquez como Tucu. Iris Carmona como Juanito Pepito. Isabel, como Florencia.